jueces, ahora vamos a referirnos a un tramo más específico de la maniobra. Vimos un pantallazo o una visión un poco más panorámica de los hechos, de la maniobra en su totalidad, y vamos a adentrarnos a hacer una visión de cada una de las etapas, de cada uno de los eslabones de esta maniobra. Y este eslabón nosotros lo dimos en llamar el apoderamiento de empresas. Ya vimos, ¿no?, que Lázaro Báez, antes de que asumiera el cargo como presidente de la Nación, su amigo, su socio, Néstor Kirchner, era una persona que trabajaba de empleado en el Banco de Santa Cruz. También vimos cómo Austral Construcciones fue una empresa que nació y que vivió al amparo de 3 mandatos presidenciales, uno de Néstor Kirchner y los 2 de su esposa Cristina Fernández. Y esta es una cuestión fáctica, señores jueces, que no se encuentra controvertida. En concreto, la firma Austral Construcciones nació justamente cuando ya se sabía que Néstor Kirchner sería electo presidente de la Nación, el 8 de mayo del año 2003. Era de público conocimiento que su contrincante en aquel momento se iba a bajar de balotaje. Y fue así como en esa fecha se constituyó esta empresa. Lázaro Báez inicialmente hizo un aporte de capital que representaba el 25% del capital accionario y que equivalía a la suma de 3.000 pesos, ya lo explicó el doctor Luciani. Los otros socios eran Guido Santiago Blondó, empleado de Inverness, pariente de Ernesto Clarence, y Sergio Leonardo Gotti. Estas fueron las otras 2 personas que aportaban el resto del capital. Me interesa acá ir destacando lo siguiente, que es a partir de la fuerza del contacto que tenía Lázaro Báez con el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, es que Austral Construcciones tuvo un crecimiento insólito para este rubro, que incluyó, a los fines de poder ceñir la oferta y simular una virtual competencia entre oferentes, apoderarse de otras empresas constructoras, de empresas constructoras históricas, de empresas constructoras que tenían décadas trabajando en el ramo vial, en la construcción vial. Me refiero a Gotti Hermanos, me refiero a Canqui Costilla, me refiero a la sucesión de Adelmo Biancalani, una empresa histórica de la provincia de Chaco. Las 2 anteriores son de la Patagonia. Me refiero también a los Calzo y del Curto SRL. Estas empresas fueron utilizadas por Lázaro Báez como vehículo para concretar el plan delictivo. Y de esta manera, señores jueces, una persona sin experiencia, sin conocimientos técnicos o financieros en un rubro tan específico como es la obra vial, logró conformar un conglomerado societario que, y escuchen bien, resultaría adjudicatario del 78.4% de las contrataciones por obras públicas viales en Santa Cruz. 51 obras sobre 83. Y que además, entre el año 2007 y el año 2015, fue el principal contratista de obra pública vial del país. Ahí lo pueden ver. Por acá no queda todo. Tal como fue informado por la Dirección Nacional de Vialidad, en ese periodo, el Grupo Austral, me refiero al grupo de estas empresas que acabo de mencionar, cobró, y escuchen bien, 2.196.571.048 dólares, casi 2.200 millones de dólares, lo que equivalía al 11,4% del total de los pagos que hizo la DNB. El 11,4% de todo lo que pagó la DNB en ese periodo. Austral Construcciones, al momento de la constitución, al momento de su constitución, el 8 de mayo del año 2003, estaba compuesta de la siguiente manera, ahí podemos verla en los gráficos que vamos a exhibir. 25% Lázaro Báez, Guido Santiago Blondó, Sergio Gotti. El presidente era Sergio Gotti en ese momento. Ya en ese mismo año, el porcentaje accionario de Sergio Gotti se redujo a un 40%, manteniendo el cargo de director. Y esta circunstancia se mantuvo hasta el año siguiente. Ahí ya los accionistas pasaron a ser Lázaro Báez y Félix Di Perna. Y el presidente era Julio Mendoza, cargo que ostentó hasta el final, como vimos.
Y esta composición, señores jueces, varió una vez más al año siguiente, en donde el 95% del capital accionario quedó en manos de Lázaro Báez y el 5% restante en manos de Fernando Guti, y al año siguiente, en el 2008, el 5% de Guti quedó en poder de Martín Báez. A partir de enero de ese año, el capital accionario de esta empresa estaba constituido de esta manera. Fíjense, 95% Austral Construcciones, 5% Lázaro Báez. Y vemos que competían, simulaban competencia. 95% del capital accionario de Canqui Costilla era de Austral Construcciones, que a su vez el 95% era de Lázaro Báez. Y el 5% restante de Lázaro Báez, y competían. El presidente de Austral Construcciones era Julio Mendoza, y los representantes de Canqui Costilla eran Fernando Guti y Julio Mendoza. En lo que respecta a Gotti, vemos del legajo societario que para el 7 de marzo del año 2003 tenía la siguiente composición accionaria: Fausto Gotti y Vittorio Gotti, 50% cada uno, y el presidente era Vittorio Gotti. En la causa está agregado un informe de Gnosis de esta empresa, y ahí se puede determinar que Gotti, a raíz del fallecimiento de Vittorio Gotti, se nombró como presidente de la sociedad a Sergio Gotti, el hijo de Vittorio, uno de los hijos de Vittorio. Alguien debió haber reemplazado a Vittorio Gotti como socio de la empresa, que tenía el 50% de las acciones de la sociedad. Y vamos a ver cómo Lázaro Báez fue el dueño de ese porcentaje de la empresa, aunque nunca haya quedado asentado en ningún documento, pues porque era la persona que tuvo el manejo de la empresa, tuvo el control de la empresa. Y esto se va a ver a partir de la prueba que vamos a seguir detallando. Y quiero ser textual en lo que dijo Zubik. Zubik señaló que Austral Construcciones se crea días antes de la asunción de Néstor Kirchner en el 2003. Y el tema fue que Austral Construcciones y su base, su sede, era en Gotti. Físicamente, en la sede de Gotti Hermanos. Ahí es donde atendía Austral Construcciones. ¿Por qué? Porque la logística, los ingenieros, la maquinaria la tenía Gotti, no Austral. Austral se inició con un capital social de 12.000 pesos. Sin experiencia, sin ingenieros, sin capital, sin maquinaria. Y quien tenía el expertise, la maquinaria, los ingenieros y la posibilidad de poder acceder a la obra pública y a las licitaciones era Gotti. Motivo por el cual cooptan Gotti, muere de manera sospechosa Vittorio, toma las oficinas, utilizan la maquinaria. Una parte importante de la estrategia ideada por los funcionarios y por Lázaro Báez consistió, señores jueces, en tomar el control de otras empresas constructoras, en la que los funcionarios de la administración pública iban a tener y tuvieron un rol relevante. El primer paso ya estaba dado. Se había creado un oferente al cual se iban a desviar los fondos públicos. El segundo paso era evitar la competencia, y para ello era imprescindible introducirse en las empresas. Solo se podía lograr con una administración cómplice y dispuesta a asfixiar a estas empresas para que no les quedara alternativa alguna. Que concretamente expuso que al ver que Lázaro Báez, de ser empleado de banco, monotributista, que cobraba 3.000 pesos, luego convertirse en empresario de la construcción, del petróleo, estanciero, para los santacruceños no pasaba inadvertido. Claramente éramos pocos, y entonces a todas estas personas, como a la gente de Los Calzos y del Curto, Canqui Costilla, a la gente de Gotti, la conocíamos. Era una realidad. Había mucha paranoia también. Nadie hablaba de estas cosas a viva voz. Había un total y absoluto secretismo, porque las represalias eran feroces, motivo por el cual muchos de ellos se vieron obligados a vender sus empresas, porque no iban a ganar licitaciones. Y también continuó de manera elocuente. Esas eran las amenazas. Empresas que tenían la logística, los ingenieros, la maquinaria, para continuar en esas compulsas, luego eran persuadidos, entre comillas, por Lázaro Báez o por su séquito, o por personas del Ministerio de Planificación, para luego vender sus empresas. Y así fue como, se hicieron de estas empresas.
Se asfixiaba a las empresas para obligarlas a vender. Y ahí aparecía el único comprador posible, el que iba a ganar todas las licitaciones. Ahí aparecía Lázaro Báez, el amigo del presidente de la Nación y socio comercial de los presidentes. El plan era claro y el eslabón también era necesario. Estas eran constructoras que estaban instaladas en el mercado, en funcionamiento, tenían sus máquinas, sus empleados, su experiencia, y tenían lo que era más difícil de conseguir para Austral, la capacidad de contratación. Austral era nueva, no hubiera podido acceder a ninguna licitación. Esto era parte del plan, apoderarse de empresas era parte del plan. Conseguir subcontratos en obras que estaban en curso, que estaban asignadas a estas empresas. Esas subcontrataciones son las que después le allanaron el camino para reunir los requisitos para la inscripción de Austral en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. Lo vimos recién, cuando hice mención a la inscripción de Austral, las obras que menciona, todas obras de Gotti. Gotti ganaba las obras y se las daba Austral. Las obras que ganaba la UTE, las UTEs en las que participaba Austral, violando todos los principios básicos de las licitaciones públicas, se las quedaba Austral, que aportaba a la UTE un 3%, señores jueces, un 3% o un 10% en el mejor de los casos. Y esto constituyó una burda al sistema de selección y permitió que de esta manera ilegal y obscena acrecentara su capacidad de contratación. De esta forma se eliminaba a las empresas competidoras y además les permitía aparentar una competencia inexistente, porque pasaba a tener el control de las empresas con las que supuestamente después competía. Se eliminaba la competencia y se podía aparentar competencia. Vamos a comenzar por Gotti. Esta empresa fue la primera que Lázaro Báez y su entorno capturaron. Una empresa histórica de Santa Cruz. Y esta fue una empresa que fue utilizada para dar los primeros pasos, los pasos iniciales. Y cuando ya no sirvió más, cuando esta empresa no sirvió más, una empresa histórica de la Patagonia, con más de 40 años de trayectoria, fue desechada. Cuando no le sirvió más, cuando la usaron hasta destruirla, fue desechada. Y recordemos, por favor, recordemos los testimonios de todos los funcionarios de la Dirección Regional de Comodoro Rivadavia. Porque después de todo lo que pasó, de la investigación que se llevó a cabo en Comodoro Rivadavia, esta empresa fue directamente descartada. Familiar, fundada por Victorio Gotti, 40 años antes de ser cooptada por Lázaro Báez, era considerada una de las sociedades más importantes instaladas en Santa Cruz. Recuerdo al testigo Williams y a otros testigos de la DGI que mencionaban que era uno de los contribuyentes más grandes de la regional, quizás superado por alguna petrolera o alguna empresa pesquera. Era una empresa muy importante. Fabiana Gotti, la hija de Vittorio, fue cuya declaración está incorporada a este proceso, por lectura, fue quien aseguró que tiempo antes de morir su padre, le dijo desde el poder político de la provincia de Santa Cruz que era presionado para que vendiera la empresa. Eso le dijo su padre. Y ahí tienen la extracción del testimonio de Fabiana Gotti. Concretamente, estas presiones implicaban ahogar financieramente a Gotti, al no pagarle las obras concluidas. Es más, aseguró que le habían metido a un interventor dentro de la empresa. ¿Y saben quién es ese interventor? Sí, lo saben, Lázaro Báez, el amigo del presidente, recientemente electo, se metió por la ventana dentro de una empresa constructora. Y vamos a contextualizarlo. Un empleado de banco se insertó como interventor de una histórica empresa de construcción. Y en abril del año 2004, sus padres su padre y su madre, murieron en un accidente automovilístico. Y más allá de que siempre quedó la duda de si se trató o no de un atentado, lo cierto es que a partir de este episodio,
Fabiana Gotti decidió alejarse de la empresa, vender sus acciones y se distanció además de su hermano. El modo, señores jueces, en que Lázaro Báez se apoderó de la empresa también fue relatado en detalle por Sergio Gotti. Admitió que, como consecuencia de las presiones que recibió de Lázaro Báez, o de las presiones que recibió, Lázaro Báez se quedó tanto con Gotti como con Austral Construcciones. También dice Sergio Gotti que la relación de Vittorio Gotti con Néstor Kirchner se remontaba al año 1995, cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz. Refirió que Gotti se encontraba muy comprometida económicamente, que tenía una deuda de 9 millones de dólares con el Banco de Santa Cruz, donde trabajaba Lázaro Báez. Acá vamos a hacer una pequeña aclaración. El Banco de Santa Cruz fue privatizado y los que lo adquirieron fue la familia Eskenazi. La familia Eskenazi, dueños del Banco de Santa Cruz, también son los dueños de la empresa Petersen, Thiele y Cruz, que participaba acompañando en una gran cantidad de licitaciones, como vamos a ver. Empresa que fue utilizada para simular competencia con Austral, con Gotti, con las distintas empresas del Grupo Báez. Durante ese proceso de reordenamiento de Gotti y producto de las negociaciones que se llevaban a cabo, el Banco de Santa Cruz requirió que se aceptara la designación de una especie de veedor o interventor para que supervisara el pago de ese préstamo. Y la persona que designó el banco para desempeñar ese rol fue ni más ni menos que Lázaro Báez, el amigo y socio comercial de Néstor Kirchner, quien tenía una vinculación estrecha con Clarence. Y a partir de ahí es que Báez logra introducirse adentro de Gotti, un empleado del Banco Santa Cruz en una empresa constructora como Gotti. Dijo que finalmente terminó cediendo a las presiones y que no tuvo otra opción que conferir a Lázaro Báez el 21 de enero del 2005 un poder como administrador general de Gotti. Y que con ese poder tomó el control total de la empresa. Y quiero ser textual con lo que dijo la testigo Mariana Zubik. Lázaro Báez fue una pieza clave en el Banco de Santa Cruz. Primero, acercándoles información por adelantado y privilegiada de los deudores de ese banco, para luego la privatización, y manejando de manera discrecional eso, porque vos veías así, que muchos, para poder pedir un préstamo de dinero en el banco, primero pasaban por la Casa de Gobierno, y era Néstor Kirchner quien, desde el despacho, le levantaba el teléfono al negro, y el negro es Lázaro Báez, ya lo vimos, era el apodo con que se lo mencionaba a Lázaro Báez, al negro, como le decía él, para que él sea quien le otorgue o no dinero al sector privado en la provincia de Santa Cruz. Así es que efectivamente el paso de Lázaro Báez fue clave para lo que fue la concepción de poder y para implementar dentro de esa concepción de poder un proyecto político. Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió que uno de esos deudores y proveedores era Gotti Hermanos. Gotti Hermanos, una empresa constructora. Yo conocí a dos de ellos. A Vittorio, que falleció en una muerte sospechosa, dicho esto por su hija, su testimonio está en mi libro, y a Fausto Gotti, que también conocí. Fueron laburantes que forjaron gran parte de la provincia y eran para muchos un ejemplo de prosperidad. Forjaron una empresa pujante con toda su familia. Esa empresa, que era emblemática en Santa Cruz, fue la empresa tomada por Lázaro Báez. Aprovecharon, y me acuerdo, él era una figura había ido como interventor, una cosa así. ¿Por qué? Porque Gotti fue quien más se endeudó con el banco, y fue la más perjudicada cuando se privatiza el banco. A ellos les habían dicho que las cosas se iban a arreglar de otra manera, y que iba a tener otros intereses. Pero la realidad es que cuando se privatiza el banco, en esa cartera de deudores, a quien no le sacaban los pagos como correspondía, creo que le pateaban a 120 días los pagos, siendo proveedores del Estado, fue a Gotti. Gotti quedó arrodillada prácticamente, y ahí es donde ingresa Lázaro Báez a la empresa. Entonces, Lázaro Báez venía a ser una especie de interventor síndico, decía él. Era el gobierno adentro de la empresa. Y ahí entabla una relación con Vittorio Gotti y fundamentalmente con Sergio Gotti, que luego queda con la empresa.
Cuando fallece Vittorio, en una manera o de una forma muy irregular, Lázaro Báez, Lázaro Báez y Sergio Gotti obligan a Fabiana Gotti, la otra hermana de Sergio, heredera de Gotti Hermanos, a que le sea las acciones. Luego hay, bueno, una denuncia sobre todo este proceso de presión que tuvo que vivir Fabiana Gotti, luego de la muerte de Vittorio, que ella, vuelvo a insistir, entiende que a su padre lo mataron. Que de las propias declaraciones de Ernesto Clarence, fue el encargado de, y escuchen bien, recibir las contribuciones políticas y de recibir las contribuciones de los empresarios. Clarence tenía una vinculación más que estrecha con Blondó, era el primo, con Lázaro Báez, tenían oficinas en el mismo edificio, y por supuesto con Néstor Kirchner. De hecho, en la declaración de arrepentido del testigo Herbie, que fue, y la menciono porque fue íntegramente ratificada en la audiencia de este juicio, íntegramente ratificada en la audiencia de este juicio, el nombrado expuso que dadas las demoras de los pagos, averiguaron en vialidad qué era lo que sucedía. Ya sobre esto algo adelantó el doctor Luciani. Y entonces lo fue a ver a Sandro Férgola. Y este le dijo, tenés que ir a verlo a Ernesto, refiriéndose a Clarence. Y fue por este motivo que se reunió con Ernesto Clarence, que aparecía como el recaudador de las exigencias a las empresas, atendía en una oficina de la calle Carabelas, donde estaba también Austral. Luego se mudó a una oficina de la calle Maipú y Sarmiento de esta ciudad de Buenos Aires. Pero lo que quiero dejar en claro, que dice textualmente este testigo, el hecho de que estaban todos juntos, el recaudador del gobierno, el funcionario a cargo de Vialidad Nacional, Sandro Férgola, y la empresa que más relación tenía con el gobierno por Mendoza, y yo recibiendo este tipo de exigencias, mi impresión es que estaban entre amigos. Y más sobre esta vinculación de Gotti con Austral.